Bien, ¿cuáles son las características de la menstruación? Yo creo que ustedes esto lo han visto repetidas veces. ¿Okay? Y están determinados por lo que se llama el régimen catamenial. ¿Okay? Tiene ciertas características. Uno es el R, sangrado menstrual, y el otro es el ciclo. El sangrado menstrual tiene características de duración, cantidad e intensidad, y el ciclo también tiene características en cuanto a su duración. O sea, esas son características básicas de lo que es una menstruación. Esto yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? O sea, un ciclo tiene bien establecido el tiempo de una forma dura. Lo más importante entre varias características es saber qué tanto se sangra normalmente, o sea, la intensidad del sangrado menstrual. Ese es, quién sabe, el abordaje más importante porque es lo que trae más frecuentemente a la paciente y es lo que pone en riesgo su vida, ¿no? Si se sangra mucho. Entonces, hay una serie de abordajes. Hay uno, por ejemplo, de Jaime Metal, ¿no? Que le enseña a la paciente cómo evaluar su sangrado en base a la utilización de lo que son los paños o los tampones, ¿no? En base a eso puede determinar que también sangra una paciente. Tiene una puntuación de 100, ¿no? Con una sensibilidad del 86 y una especificidad del 89%. Aquí está, ustedes pueden ver cómo se cataloga, se le enseña a la paciente cuando el sangrado es ligeramente manchado, moderadamente o completamente empapado, tanto para tampón como compresa y si tienen coágulos. Entonces, se hace una sumatoria a través de los días y el tiempo y se puede ver cuál es el puntaje que le corresponde. Este es uno de los pocos métodos entre los semiobjetivos que pueden ser usados y puede dar alguna aproximación, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí nosotros podemos ver cómo se produce la menstruación. En la menstruación se involucran tres factores básicos, unos factores locales, unos factores lisosomales y unos factores hemostáticos, aparte del factor central. O sea, hay un factor local y un factor central. El local, los factores vasculares, lisosomales y hemostáticos. De estos tres, el más importante es el factor hemostático, ¿no? Lo que se llama formarse el tampón plaquetario, ¿no? Entonces, lo más importante es lo que es la mecanismos de producción de la menstruación. Luego, ustedes pueden ver acá todo el funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis ovárico, punto de partida, el cerebro, ¿sí? Donde está el organización del sistema nervioso central a través de dos centros tónico y cíclico que actúan sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis con los TNRH y la hipófisis a través de las hormonas liberadoras sobre el FSH-LH que van a producir el estrógeno y la progesterona, ¿ok? Este es más o menos, a grosso modo, lo que ustedes ya conocen. Luego, podemos ver que este sistema funciona en base a retroalimentación. Una es la retroalimentación negativa, ¿okay? Y otra es la retroalimentación positiva, que tienen ciertas características, ¿okay? La negativa, cuando estrógeno y progesterona descienden, estimulan a la hipófisis para que aumente su secreción y esta secreción aumentada igualmente aumente el estrógeno y la progesterona. El positivo es cuando el estrógeno aumentado en un determinado tiempo, ese aumento que sigue aumentando estimula positivamente, ¿no? Entonces se produce la ovulación. Entonces esa es la diferencia que existe en cuanto a lo que son las retroalimentaciones. Bien. Fíjense ustedes en ese cuadro nuevamente, ¿no? Observan cuál es el pico aproximado que se necesita para estimular a la hipófisis presente su pico ovulatorio, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes están observando. Hay un juego de hormonas, indudablemente, que intervienen aparte del estrógeno, la FSH, LH y la progesterona, como la activina, inhibina, folistatina, ¿no? Son otros factores importantes y fundamentales en
la producción de la menstruación. Ustedes pueden ver ahí nuevamente las concentraciones rápidamente. Ustedes lo han visto, ¿no? Cómo se efectúa cómo opera este sistema hormonal. Nuevamente, ustedes pueden ver aquí, ¿no? De forma más práctica, cómo interaccionan estos sistemas. Cuando se produce una adecuada estimulación del ovario, que conduce a una ovulación, la formación de un cuerpo lúteo, nosotros podemos hablar, por lo tanto, de dos fases, ¿ok? Unas menstruaciones que tienen una ovulación y aquellas que no lo tienen. O sea, un ciclo ovulatorio y un ciclo anovulatorio, ¿no? Son los conceptos que ustedes tienen que tener. Tienen sus diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, el ciclo, respecto al ciclo ovárico, en el ovulatorio hay un reclutamiento, maduración, ¿no? Folicular, se llega a la ovulación y se forma el cuerpo lúteo. En el anovulatorio no se produce todo ese proceso. Los folículos crecen hasta un determinado tamaño y se quedan ahí o regresionan. Nunca llegan a madurar, ¿ok? Por ejemplo, la descamación endometrial, o sea, el sangrado propiamente dicho, en el ovulatorio es en bloque, en el anovulatorio es una descamación prolongada en parches, o sea, se va cayendo de poco a poco. Esa es la característica de la menstruación del ciclo ovulatorio y del ciclo anovulatorio. Ustedes vean las capas que componen el endometrio, basal y funcional, la funcional que está la esponjosa, ya compacta, y el desprendimiento siempre se produce a partir de la esponjosa. Igual ocurre cuando se produce el alumbramiento y se desprende la placenta, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que hay que tener. Es la capa funcional 100%, ¿no? La esponjosa. Es el punto de quiebre, como se dice. Bueno, eso es lo que es una menstruación normal. O sea, tiene su definición. Cualquier sangrado que se aparte de esto, realmente no es una menstruación. Vendría a ser ya un problema, ¿no? Disfuncional, vendría a ser ya un problema de una hemorragia anormal. Ese es el primer criterio que uno tiene que tener en cuenta. Podemos incurrirnos para describir estos problemas exclusivamente al ciclo menstrual y también a sangrado intermenstrual. Aquí yo les muestro, en primer lugar, lo que son los desórdenes del ciclo menstrual muy rápidamente. ¿Okay? Esta tiene en mente lo que es, pues, la sangrado en relación directa a lo que es el útero. Teniendo en cuenta que finalmente cualquier sangrado ocurre, ¿no?, a través del útero, simplemente por órdenes del ovario. O sea, al final, el que termina la cantidad de sangrado es el ovario. ¿Okay? Añadido a esto, indudablemente que también el útero tiene su propia presencia. Aquí podemos observar las alteraciones del ciclo menstrual. Schroeder fue uno de los que hizo las primeras clasificaciones al respecto, y en su grupo 6 tiene lo que denomina las anomalías de las hemorragias cíclicas, en donde tiene que ver con la intensidad, duración y periodicidad, lo clasifica en 5 grupos. ¿Okay? Entonces aquí él tiene clasificado todas las alteraciones que corresponden a la menstruación. La verdad que el capítulo de hemorragia uterina es uno de los más complejos porque existe una gran divergencia y como se dice allí, ¿no?, una anarquía en cuanto se refiere a la terminología. Es muy variada. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo término de repente representa para muchos lo opuesto de lo que representa para otros. ¿Ok? En polimenorrea, oligomenorrea, ha habido bastante problemas. Por los mexicanos, por ejemplo, implica o determina un concepto muy diferente al que nosotros tenemos sobre ella. En este cuadro es una síntesis de todas las alteraciones de la menstruación, ¿no?, a través del tiempo y de múltiples autores. Ahí está definido, ¿no?, de acuerdo a las 3 características básicas, que son el tamaño del ciclo, la intensidad del sangrado y la duración del sangrado, ¿no?, que se refieren al tamaño de la menstruación, a través de cada autor como la denomina. Y ustedes ven que no todos coinciden para una
sola denominación. Aquí tenemos otro cuadro, ¿no? En donde podemos ver de que y a través del tiempo esto ha ido cambiando paulatinamente y hay lugares en donde al final no utilizan mayores definiciones. ¿Okay? Este es un cuadro muy amplio, que, como digo, reúne todo el pensamiento y las definiciones de lo que es la hemorragia uterina anormal. En este caso, exclusivamente a lo que es los trastornos del ciclo menstrual. En este cuadro, ustedes van a observar eh, los términos más empleados y lo que debería ser. Siempre he dicho que una denominación bien hecha nos permite imaginarnos qué representa y que sea igual para todos. Por ejemplo, por decirles una menorrea, ¿cuándo se denomina así? Transcurridos 90 días, 3 meses, otros 6 meses, otros un año, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy es eso, ¿no? Que la denominación debe ser precisa. Y ponernos de acuerdo no es fácil, ¿no? Ustedes van a encontrar en literaturas que dicen, pues, 3 meses, otros 6 meses. Pero usted sabe muy bien de que los 7 evidentes que es 3 periodos menstruales son 90 días y punto, ¿no? Eso es lo cierto y lo evidente, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, ahí está más o menos resumido lo que la mayoría ha aceptado. Dentro de todo eso hay 4 términos que los vamos a ver rápidamente. A través de estos términos también yo podría desmenuzar toda la patología que corresponde a la hemorragia uterina normal. En primer lugar, la oligomenorrea, que debe quedar bien claro, ¿no? Que son ciclos irregulares con intervalos de 35 a 90 días. Teniendo en cuenta, como ya hemos comentado, primero hay que saber lo normal, y ustedes saben que lo normal, un ciclo dura entre 21 y 35 días. Eso es lo más universalmente aceptado. Hay otros que pueden decir 22, otros 23, otros no, otros 32, otros 33, pero esto es lo más universalmente aceptado. Y razones hay. Para ustedes, entonces, oligomenorrea, 35 90 días. ¿De cuántos días para arriba sabe que es amenorrea? Es el síntoma clásico de la anovulación crónica. La polimenorrea es acortamiento, ¿ok? Es menos de 21 días. Generalmente es por la fase lútea cortada, pero también hay otras patologías, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué significa polimenorrea? Problemas a nivel del cuerpo lúteo, ¿okay? Entonces, ese es lo que tenemos que tener en cuenta. Ustedes observan el cuadro, ¿no? Lo mencionado. Luego tenemos la hipomenorrea. Es un flujo menstrual escaso. O sea, hipomenorrea significa poco sangrado. No hay una denominación para duración disminuida. Así se le incluye porque se dice que generalmente vienen juntos, ¿ok? Tanto escaso como duración disminuida. Las causas están relacionadas a alteraciones del endometrio, generalmente por pérdida del endometrio, legrados excesivos, hipotrofia, por uso de anticonceptivos hormonales prolongados, ¿no? Entonces son las causas principales que se verifica esta patología. Y ustedes pueden observar unas sinequias uterinas, una histeroscopía, ¿no? Prácticamente el tejido endometrial es inexistente y sinequia se pega. En este caso tenemos síndrome de Asherman, que ya lo verán, ¿no? En algún momento. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo dentro de lo que es un síndrome podemos encontrar una serie de patologías. El otro término es la hipermenorrea, que es una hemorragia menstrual mayor a 80 mililitros, ¿ok? Lo cierto y lo evidente es que va entre 20 a 80. Menos de 20 se considera una hipomenorrea, ¿okay? Más de 80 ya se considera una hipermenorrea. Algunos textos consideran, como ya he dicho, más, 90, 100, otros 120, pero lo más estandarizado es entre 20 y 80, ¿no? Eso es lo que quiero que se quede fijo. Ustedes van a escuchar otros valores. ¿Qué implica la hipermenorrea? Generalmente esta implica más problemas de tipo orgánico, ¿ok? Está más asociado a lo que es miomas o en
o pólipos. Esa es la causa más frecuente para explicar este signo, síntoma, esta alteración de la menstruación. ¿Okay? Entonces, ese es el marco en relación a las alteraciones de la menstruación dentro de todas las que existen. Aquí, bueno, podemos ver de que la menstruación también trae concomitantemente algunos síntomas que la hacen muy evidentes, como el dolor, las molestias durante la ovulación y los dolores que existen durante el sangrado. Entonces, ya tenemos el concepto de lo que es una menstruación, podemos hablar de hemorragia uterina normal. ¿Qué es hemorragia uterina normal? Todo lo que se aparta del concepto de menstruación, simple. Pero aceptar aquello no es tan fácil, porque a veces no se acepta el concepto de menstruación. A veces hablamos sangrado menstrual, 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 y estamos hablando de una hemorragia disfuncional, ¿no? ¿Ok? Que tiene ya una alteración dentro de lo que es la menstruación. Ese es uno de los problemas. Entonces, este concepto es de manejo bastante difícil por esa nomenclatura confusa, pero yo estoy tratando de otra forma de aglutinar, ¿no?, lo que la mayoría utiliza y lo que debe utilizarse. Si el concepto me dice muy claro lo que implica, lo que significa, es válido. Si no sucede así, no es válido. ¿Y esto por qué? Porque no es fácil, pues, estandarizar estas investigaciones, ¿no? Cada mujer al final tiene sus propias definiciones en cuanto a sus manifestaciones ginecológicas. La FIGO sí ha intentado agrupar eso y lo ha hecho, y ha establecido un sistema de codificación práctica universal que se llama PAL-COE-IN, ¿okay? Sí hay intentos, pero la práctica nos demuestra que tampoco no se usa tan fácil. Por eso, nuestra clase de hoy día va a tener dos grandes aspectos, ¿no? Lo que se utiliza tradicionalmente en la actualidad en nuestro consultorio, los términos que tenemos, los que están en el CIE 10, ¿ok? Y los tradicionales y los nuevos, novedosos que lo establece la FIGO a través de su PAL-COE, ¿ok? Vamos a ver en primer lugar, y en algunas ocasiones paralelamente, lo que es lo tradicional, ¿sí? Entonces, ¿qué es hemorragia uterina normal? Es una denominación general que abarca todos los sangrados que no siguen el patrón menstrual típico, ¿okay? Sin especificar etiología. Si especificamos etiología, pues ya estamos hablando de la patología y es motivo de toda una clase, ¿ok? Que la van a ver como en todo el curso. Entonces aquí vamos a hablar de los aspectos generales del síndrome. La FIGO, ¿qué refiere, no? Que es todo sangrado normal en volumen, regularidad, temporalidad, o puede venir uno solo, dos o todos, ¿no? Y que se presenta en los últimos 6 meses, ¿ok? La COG, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, conjuntamente a FIGO, refiere que el sangrado que varía de la normalidad, o sea, el anterior, lo mismo que nos estamos refiriendo, o sea, en ese concepto estamos más o menos de acuerdo, ¿okay? En las tres variables, y se denomina hemorragia uterina normal, ¿no? AV, siglas americanas, que es bueno que las tengan en cuenta. Al final, la verdad, lo que puedo decir es que las definiciones son irrelevantes para la persona que se siente incómoda, ¿ok? La mujer sabe cuando su menstruación no está bien, ¿ok? Si ella determina que es anormal, es anormal. Por lo tanto, ¿no? El sangrado uterino es normal cuando a la mujer no le permite llevar una vida normal. Es un concepto también muy práctico para definir lo que es una hemorragia uterina anormal. En cuanto a la epidemiología, características básicas, felizmente es benigna en la mayoría de los casos, pero sí tiene repercusiones sociales y sanitarias, ¿no? Un sangrado muy abundante, pues, puede a la mujer tenerla recluida, ¿no?, en la cama, etcétera, etcétera, por el fastidio del sangrado. Otro es que en países nutridos como los nuestros, sangrado abundante, pues van a condicionar el aumento de la anemia. La mayoría de veces, consecuencia de trastornos endocrinológicos no complicados y otras veces de patología ginecológica uterina benigna. Raramente es causada por neoplasia, estadísticamente. Claro, las causas neoplásicas son de peor pronóstico, ¿okay? Hay muchas causas de hemorragia uterina. En más del 50 no se llega al final a un diagnóstico etiológico. Eso también es algo muy cierto. Afecta a más
del 30% de mujeres. Es un motivo de consulta frecuente en, ¿no? en nuestros consultorios, en los hospitales. 5 a 10% de vida reproductiva acuden por problemas de menstruación abundante. Recuerden que la hemorragia uterina no solo implica sangrado abundante, ¿ok? Las enfermas, pues, que si tienen el problema, que no se sienten bien. Tiene muchas implicancias en lo económico. Lo otro importante es que un 60 de mujeres diagnosticadas con hemorragia uterina normal, se les hace histerectomía, o sea, con ese diagnóstico. El 50 de las histerectomías son hechas por un diagnóstico de hemorragia, ¿ok? Y un tercio de estas histerectomías tienen un diagnóstico anatomopatológico normal, o sea, uno les hace histerectomía por HPA, pero un tercio se le manda el útero al patólogo y están totalmente normales. ¿Cuál es la etiología? Resumiendo, ¿no? Que la hemorragia uterina normal en realidad es una impresión clínica inicial que nos permite abordar de una manera sindrómica el concepto de sangrado uterino. En base a esto hacemos toda una pesquisa, ¿no? de las causas para alcanzar, pues, justamente ese diagnóstico, ¿no? Llegar al diagnóstico etiológico de una patología, un mioma, ¿no? Los miomas, que es toda una clase, que ustedes la van a ver como leí un mioma, ¿no? Que vamos a ver nosotros muy rápidamente. Finalmente, de que cuando yo estoy frente a una hemorragia uterina, debo llegar al diagnóstico final, porque quedarme solo en el diagnóstico sindrómico no es bueno. No es bueno, ¿ok? Eso es importante también. Puede verse anomalías de los factores involucrados en la menstruación. Ya ustedes saben cuáles son los factores locales, factores centrales, ¿no? Y ustedes saben cuáles son los 3 factores básicos. Saben que el más importante es el vascular, ¿ok? Ahora, si yo hago a una paciente que me llega con sangrado todos los estudios exploratorios auxiliares para buscar la patología y no encuentro ningún tipo de patología orgánica, o sea, todo me sale normal, yo me quedo con el diagnóstico de una hemorragia uterina anormal disfuncional. Si yo encuentro la patología, o sea, por decir un pólipo, entonces me quedo con el diagnóstico de hemorragia uterina normal orgánica. Entonces ustedes ven que ya tenemos varios estadios, ¿no? Y acercándonos a lo que es el diagnóstico etiológico. Vamos de la hemorragia genital, ¿no? A la hemorragia uterina, vamos a la hemorragia uterina anormal, y ahora estamos en 2 tipos de hemorragias, ¿ok? La hemorragia disfuncional y la hemorragia anatómica, ¿ok? Orgánica, anatómica y la disfuncional. O sea, ya tenemos 2 tipos de patologías, ¿ok? Si es la orgánica es porque hay una lesión estructural en una parte del útero. Es disfuncional cuando no hay ninguna lesión demostrable. Bien, ¿cuál es la frecuencia de la hemorragia uterina normal? Ustedes pueden observar en la diapositiva, ¿no? Que es por causas disfuncionales y orgánicas. El 75 es por causas disfuncionales y el 25 por causas orgánicas. Ustedes ven que la frecuencia, en cuanto a lo que es el ciclo vital de la mujer, va un 50-50 entre menores y mayores de 45 años. Ustedes pueden revisar ese cuadro. Las hemorragias uterinas normales, entonces, las podemos dividir, como ya hemos dicho, en disfuncionales y orgánicas. Ahora, cada una puede ser dividida como primaria y secundaria, tanto las disfuncionales como orgánicas, en sus respectivos porcentajes. O sea, ya podemos y estamos llegando a un poco más en lo que es la definición de estos conceptos hasta llegar al diagnóstico etiológico, ¿ok? Ustedes ven cuáles son las causas, las características y la incidencia. Ahora vamos a ver lo que es la hemorragia uterina disfuncional, ¿ok? Hemorragia uterina anormal disfuncional. Vamos a quitar la normal porque ya estamos, ¿no? con el capítulo de disfuncional. ¿Qué cosa es una hemorragia uterina disfuncional? Tiene su CIE-10, por si acaso, N938. Es un sangrado en ausencia de patología uterina y discrepancia sanguínea.
generalmente hay una disfunción endocrina del eje hipotálamo hipofisario u otro que es in situ o puede ser, ¿no? Debido a problemas a distancia, ¿ok? Fíjense, esa es la definición. Aquí, si le quitamos discreta sanguínea, vamos a tener un comparativo con lo que es la clasificación de Falco-Hain, y a lo cual ellos atribuyen que hicieron eso porque estos conceptos no consideran aquello, pero en realidad sí se llega a considerar, como vamos a ver. ¿Cómo se dan las manifestaciones de problemas que son hormonales? A través de los mediadores uterinos, o sea, las sustancias que actúan a nivel del útero ya, produciendo el sangrado, ¿no? Limitando el sangrado, aumentando el sangrado. Se da en cualquier etapa de la vida reproductiva, ¿okay? Es otra característica. Ahora, nosotros vamos a ver lo que es la fisiopatología. O sea, cómo se produce el funcional a nivel local. Número uno, el endometrio es un órgano paracrino. Ahí se sintetizan una cantidad enorme de sustancias, como sucede en toda la economía del cuerpo. ¿Okay? Aquí, estas sustancias van a contribuir en la presentación de una hemorragia menstrual o patológica. Conocer eso, todavía estamos todavía en investigación. Sabes que la parte biomolecular todavía para nosotros es bastante con un campo muy amplio de investigación, como está ocurriendo con los virus y con el coronavirus ahorita, ¿no? Estamos hablando de mucho sobre interleuquinas, prostaglandinas, en realidad son sustancias que comandan, ¿no? Todo el aspecto defensivo, inflamatorio del cuerpo, ¿ok? Igualmente tenemos que ver cómo se producen estas sustancias, ¿no? Que lamentablemente tienen un sistema de producción también sumamente complicado, ¿no? No son, digamos, igual para todas. En base a ello, yo les voy a mostrar lo que son las sustancias producidas en síntesis. Ustedes son lípidos, citoquinas y péptidos, una cantidad pues tremenda, ¿ok? Ahí están todas las sustancias y probablemente falten más y no conozcamos, ¿no? Esa es la verdad. Otro aspecto también que ustedes tienen que recordar es cómo se elaboran las prostaglandinas. Este cuadrito pues, es básico para toda su vida, ¿no? Aquí van a poder ustedes situarse y definir qué es y cómo se producen las prostaglandinas, ¿no? Recuerden que se producen a partir de fosfolípidos, ¿no? Pasando por ácido araquidónido a través de varias enzimas que llegan a la formación de lo que son las prostaglandinas E2, la F2 alfa, los tromboxanos, la prostaciclina, etcétera, ¿no? O sea, los lugares donde se producen. O sea, es un cuadro muy importante que sintetiza de forma práctica todo lo que son, ¿no? Estas sustancias. Para la menstruación, ¿no? Son importantes la PG2 y la PG2 alfa. ¿Ok? Estas dos sustancias se encuentran en el endometrio y aumentan progresivamente a medida que avanza el ciclo menstrual. Y cuando se va a producir la menstruación, premenstruación, se incrementa la PGF2 alfa. Ustedes saben que PGF2 alfa tiene que ver mucho con la contractilidad uterina, con la PE2 al final, que inicialmente también tiene que ver, interviene mucho sobre el cuello, ¿ok? Es necesario un endometrio secretor para que aumente las prostaglandinas. Si es anovulatorio, lamentablemente baja la producción un 20%. Aquí ustedes pueden observar también una semejanza que se hace entre algunas prostaglandinas en relación a la vascularidad. Tienen la PG2 alfa con el tromboxano, son vasoconstrictor más agregante plaquetario, y la E2 es igual que la prostaciclina y son vasodilatores medidores de agregación plaquetaria. Estas dos prostaglandinas, estas cuatro sustancias, definitivamente tienen que ver con el estradiol, la prolactina y la progesterona, ¿no? El estradiol aumenta la síntesis y la progesterona disminuye. Por eso cuando cae la progesterona, caen las prostaglandinas y vamos a tener la menstruación. ¿Okay? Esa es más o menos la forma, a grosso modo, cómo se produce
cómo se produce el mecanismo de la menstruación. Hay una clasificación fisiopatológica de la hemorragia uterina que yo quiero también que la conozcan, ¿ok? La primera es por anomalía en la síntesis paracrina uterina, la otra por anomalía en secreción de esteroides ováricos, la otra por alteración del sistema de coagulación analítico endometrial. Esto es importante saberlo y conocerlo, porque esto es la forma de abordaje para clasificar las hemorragias anormales. Ahí están las tres vías fisiopatológicas que hemos visto de acuerdo a los mecanismos de la producción normal de la menstruación. Entonces, esto viene a ser casi lo mismo. La primera vía es producción exagerada de prostaglandinas, desbalance en estas prostaglandinas. ¿Okay? Finalmente, si no suben aparejadamente ambas, va a haber problemas en cuanto a sangrados. Tiene que ver con disminución o aumento de una, ¿no? Inadecuadamente, y también la producción de receptores inadecuadamente para una de ellas. La segunda vía fisiopatológica es que se estabilizan los lisosomales y aumenta la hipotosis intraendometrial, que es otra de las causas normales de la menstruación, pero que están estabilizadas, ¿ok? Porque de todas maneras va a haber sangrado, ¿ok? Todo esto, esta vía está más correlacionada con la prostaglandina E2. La tercera vía fisiopatológica, se alteran los factores de crecimiento intraendometriales. Ustedes saben que el estrógeno y progesterona, si se alteran, va a provocar que estos factores de crecimiento, porque hay muchos factores de crecimiento que hacen crecer tejido, estos no, por ejemplo, el estrógeno hace crecer los tejidos, punto de partida del factor de crecimiento, ¿no? Por el ciclo transformante beta, ¿no? Y así sucesivamente. Esas son las formas como va a producir los sangrados, ¿no? O sea, que no haya una producción adecuada, sincrónica, ¿no? De estos productos. La segunda, anomalía de secreción de esteroides ováricas. Ustedes van a escuchar mucho las palabras hemorragia uterina por deprivación, dilución de progestágenos y otras por deprivación, dilución de estrógenos. O sea, cuando caen los estrógenos, caen los progestágenos, va a haber sangrados. En el caso de progestágenos, es por persistencia de cuerpo lúteo, la iniciación folicular e insuficiencia de cuerpo lúteo. En deprivación de dilución de estrógenos, el hiperestronismo absoluto y relativo. Esas son las causas. Ustedes pueden ver en esta siguiente gráficamente, ¿no? Cómo sucede el nivel normal y en el tiempo, ¿no? En el tiempo, la hemorragia por deprivación se da por caída de estrógenos, por progesterona, perdón. Puede ser antes, entonces, porque el cuerpo lúteo es corto, ¿no? De vida corta. Si dura más, es por persistencia del cuerpo lúteo. Es hemorragia por deprivación. Por disrupción, es aquella en donde generalmente, pues, no hay progesterona y el sangrado, ¿no? Se cae por pocos. Hay sangrados intermitentes en el tiempo, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa cuando ustedes escuchen hemorragia por deprivación, cuando escuchen hemorragia por disrupción, ¿ok? Son los dos tipos. Y finalmente, vamos a tener en estos tres tipos lo que es alteraciones del sistema de coagulación fibrinolítico endometrial. Ya hemos dicho que es la menstruación, ¿no? Está controlada por el equilibrio del sistema local de coagulación fibrinolítica. Esto tiene que ver con el tercer factor, que es el factor, ¿no? Vascular, el factor de coagulación, ¿ok? Y que dije que es el más importante. La formación de tapón plaquetario, en donde intervienen, pues, básicamente para la formación del coágulo, todos los factores de la coagulación. ¿Okay? Si aumenta la capacidad fibrinolítica, va a haber hemorragia. Si disminuye los factores de coagulación, ¿no? Va a haber hemorragia. O sea, fíjense, el aumento o disminución de uno en otro para uno va a provocar un disturbio. O sea, tienen que estar perfectamente equilibrados. En este cuadro también, que es un cuadro muy importante que deben guardar para toda su vida, vemos, ¿no?, cómo se produce todo el proceso de formación del coágulo, ¿no? A partir de la protonumina, ¿no?, el accionar de varios factores, y los fibrinolíticos a través del plasminógeno, también la acción de varias sustancias, enzimas, ¿no?, que van a actuar sobre la fibrina. Cuando ambos actúan, ¿no?, en forma equilibrada, vamos a tener un coágulo. Si alguno de ellos se desequilibra, vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad o vamos a tener un estado, ¿no?, de
sangrado. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan muy en cuenta. Bien, los tipos de HV. Dijimos que la disfuncional puede ser primaria y secundaria. Tuvimos que la hemorragia uterina normal podía ser primaria y secundaria, ¿no es cierto? Perdón, podía ser disfuncional y orgánica. Y dijimos que la disfuncional podía ser primaria y secundaria. La orgánica también es primaria y secundaria. Aquí tenemos la primaria con sus dos causas básicas, anovulatoria-ovulatoria, la secundaria generalmente anovulatoria. Las causas que se deben, cada una anovulatoria por deprivación estrogénica y transestrogénica disrupción, y la ovulatoria deprivación progestacional. Ustedes vean cómo los términos, ¿no?, se van superponiendo de todo lo que he mencionado para poder entender. O sea, si yo les hablo de una privación progestacional, ya ustedes saben qué cosa es. Si yo les hablo de una disrupción, ¿no?, ya ustedes saben a qué cosa se debe. ¿Okay? Todas las causas que pueden condicionar estos problemas, cada uno, ¿no?, cómo se expresan desde el punto de vista de la alteración de la menstruación, ¿no?, de la alteración del ciclo menstrual, y finalmente la causa básica en relación al endometrio, ¿no? ¿Qué tipo de endometrio finalmente es el que se cae? En el cuadrito está sumamente resumido todo aquí. ¿Okay? Aquí, en este otro cuadro, están las orgánicas, igualito primaria y secundaria. Aquí la diferencia está de que la localización va a ser uterina y extrauterina. La uterina es endometrial, miometrial mixto, la extrauterina, trastorno hematológico, derecho vascular, trastorno metabólico y otros. Aquí justamente, yo no sé por qué la FIBO dice que no incorpora esta terminología dentro de lo que es la hemorragia uterina, ¿no?, anormal. Sí está cada trastornos hematológicos, la púrpura, la enfermedad de von Willebrand, está todo. Ustedes vean, van a hacer la comparación, es idéntica. De repente ellos, para expresar la hemorragia uterina normal, ellos parten de la patología hacia arriba. Nosotros estamos partiendo de lo más amplio, que es la hemorragia genital, de la genitorragia, hasta la patología. ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a encargar de ver más al 100% el problema sindrómico, y las patologías ustedes la van a ver durante el desarrollo de todo el curso. Entonces tienen ahí todas las causas que pueden provocar en este problema. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí más o menos estamos entendiendo. ¿Qué hace la FIGO? Pues entonces, la FIGO, al decir, ¿no?, que no se incorpora los problemas de vasculopatía, ¿no?, problemas de coagulación, etcétera, que ya les he mostrado que no es así, que no se incorpora, crean su nueva clasificación y dicen, ya nunca más hay que utilizar el término hemorragia uterina disfuncional. Pues, eso está bien difícil, ¿eh? Ustedes van a ver en los consultorios, lástima que no se esté realizando, que uno de los diagnósticos frecuentes que ponemos es hemorragia HUD, porque generalmente esa es la patología más predominante. Vamos a hablar en esta segunda parte, porque la tercera es sobre tratamiento y manejo. Vamos a hablar sobre la clasificación FIGO. ¿Cuál fue el criterio para realizarla? Número 1, agrupar las etiologías involucradas en la alteración del flujo menstrual en mujeres en edad fértil no embarazadas. ¿Okay? Pero nunca debemos olvidarnos, ¿no?, del sangrado provocado por las gestantes cuando tienen, pues, una complicación del embarazo. ¿Okay? Aquí también nos recalca que el término metorragia también se dejó de lado, ya no se utiliza. Ya no se utiliza. O sea, ya no existe hemorragia uterina disfuncional, ya no existe metorragia. Ustedes saben que metorragia a cada rato se utiliza en los consultorios. ¿Ok? Metorragia, diagnóstico, metorragia. Esos son diagnósticos utilizados. El otro, ¿no?, el otro fundamento, que esta nomenclatura sea universalmente aceptada. ¿Ok? Eso también es otro criterio. O sea, 1, agrupar las etiologías involucradas, ¿no? 2, que esta nomenclatura sea universalmente aceptada. O sea, que todos la utilicen. Hay que recordar que nosotros le vamos a llamar acá HUA, pero lo que se utiliza generalmente es la V en inglés, ¿okay?, cuando uno va a hacer la terminología. Nosotros vamos a emplear lo nuestro. ¿Okay? ¿Cómo se divide esta clasificación? 9 categorías, 4 que corresponden a esta sigla, a este acrónimo PALM, y 4 que corresponden al COEI. La última es no clasificada todavía, o sea, diría 4 y una no clasificada que está en el último grupo, ¿ok? Porque ahí va lo que aún no sabemos dónde ponerlo, ¿ok? El primer grupo son las diagnosticadas por un examen generalmente histológico, o sea,
lo podemos diagnosticar, otras veces por imágenes, otras veces por biopsia. La segunda son las no estructurales, o sea que uno no puede diagnosticarlas. Debe ser también utilizado consistentemente y sistemáticamente. ¿Cómo se hace la denominación de una paciente con esta patología? Se hace colocando de inicio el HA o AV, ¿no? Seguido de una de las letras de los sistemas estructurales y no estructurales y un subíndice 1 o 0, si se tiene la ausencia o la presencia de la patología, ¿ok? Ahí ustedes ven muy claramente un ejemplo de una paciente que viene, ¿no?, un sangrado normal por un pólipo. Entonces ahí ella, su denominación sería HUAP1A0L0 0O0E01 y 0N0. Fíjense cómo es, ¿no? Ese para alguien que tiene un pólipo, ¿eh? Tiene un pólipo. Más abajo podemos ver el caso de una paciente que tiene dos patologías, por ejemplo, ¿no? Una paciente que tiene un sangrado anormal que ha condicionado una hiperplasia endometrial por una novulación. Entonces, en ese caso, fíjense, la fórmula es un P0A0L0M1, ¿no? Ahí está la hiperplasia endometrial, y un C0, un O1, en donde está la anovulación, porque corresponde, según la sigla, a ese grupo de patologías. Miren, ¿no? O sea, yo puedo catalogar y encuentro 3 patologías, puede haber 3 cifras, ¿no?, con 1. Entonces, esa es la forma como debería uno tratar de catalogar y expresar. Es un poco parecido como cuando ustedes han utilizado, ¿no?, lo que es para la paridad, ¿no?, para 1, 0, 0, 0, para 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Más o menos así. ¿Saben qué implica acá? Aquí más o menos se está tratando de hacer para lo que es la hemorragia uterina anormal. ¿Ok? El término, entonces, sangrado disfuncional ya no debe existir, pero lamentablemente sigue existiendo y yo pienso que existirá todavía mucho tiempo. Muy práctico y es sindrómico, es muy rápido. A veces no se puede llegar, especialmente en la emergencia, no se puede llegar al diagnóstico patológico y solamente es una sospecha y tiene que entrar con un diagnóstico orientador, como dije, ¿no? Orientador, básicamente. ¿Ok? Aquí refiere a lo de la coagulación, que hemos visto que no es cierto, sí hace hincapié en lo que son también estos factores. ¿Ok? Ellos los han colocado en grupo, donde está la difusión ovulatoria, cosas endometriales, pero recalco, sí está contemplado. Ahora, yendo a la clasificación FIGO, ¿cómo podemos catalogarla cuando se deja de lado lo que es menorragia, sangrado uterino disfuncional? Lo catalogan en 3: agudo, intermenstrual y crónico. El agudo es cuando la paciente tiene un sangrado tal que uno lo cataloga que es un sangrado que puede poner en riesgo la salud de la paciente. Intermenstrual cuando se presenta entre menstruaciones cíclicas irregulares. El crónico cuando va más allá de 6 meses. El intermenstrual puede ser irregular, pero también puede ser irregular, con sangrados también dentro de ella que es irregular. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es la forma como reemplazan, tratando de reemplazar esos términos que son más genéricos. O sea, la generalidad no la están simplificando en esos términos dentro de lo que nosotros usamos rutinariamente. Y que lo hemos visto en el primer cuadro, en donde está la alteración del ciclo menstrual, donde está menorragia, hipermenorrea, todos esos términos, ¿no?, que ya teóricamente no deben usarse. Aquí están las categorías, el palco ahí, ¿no? Cada sigla significa lo que ustedes observan: pólipo, leiomioma, malignidad. Ustedes ven, cada uno tiene su significación. Si yo hablo por decir C, dentro del palco ahí, que es coagulopatía, ¿no? Entonces, ahí están los problemas. Ustedes ven estructural, no estructural, ¿ok? 4-4, y la última que no clasifica absolutamente nada, ¿no? Todavía, o sea, lo desconocido. Van 4-4. Aquí ustedes también lo van a ver definido, ¿sí? Ustedes ven, ¿no? Cada uno implica una determinada patología. Ahora, no es tampoco tan exacto, ¿no? Porque ustedes ven que la estructural sí nos dice las contrapatologías más específicas, pero si vamos a hablar de malignidad, como vamos a ver rápidamente, porque ustedes lo van a ver durante todo el ciclo de ginecología, tampoco no agrupa una sola.
También cuando es no estructural, tampoco no es tan expresivo como los trastornos endometriales, por decir, pero vamos a tratar de sojarlos, ¿no? Y entonces ustedes ven ahí nuevamente lo que corresponde, resumiendo, ¿no? El pan Cohen, como es su definición finalmente. Vamos a hablar de la categoría P muy rápidamente, como digo, esto lo van a ver los pólipos, vamos a ver una clase de pólipos y como a ver de leiomioma. En exclusiva, los pólipos endometriales, ¿cómo se catalogan? Como HUAP, ya ustedes saben, ¿no? Y el 1-0 si está presente ausente. ¿Qué cosas son? Son tejidos focalizados, ¿no? De tejido endometrial que hacen protuberancias sobre la cavidad, contienen glándulas sanguíneos como epitelio endometrial, ¿no? Están definidos por la visualización a través de la ultrasonografía y la imagen histeroscópica con o sin histopatología. O sea, el diagnóstico se puede hacer ya antes incluso de llegar a la histopatología. La eco detecta hasta el 12% y generalmente a partir de 1 centímetro, ¿no? ¿Ok? Y estos pueden reaccionar espontáneamente. La frecuencia es de 32%, 3.2 en paciente, de acuerdo a esa casuística. Se puede hacer diagnóstico incluso en consultorio y se ha visto muy frecuentemente en pacientes que todavía no presentan, cuando son muy pocos, todavía una historia franca de sangrado, y si no muy inicial, en pacientes que no pueden tener hijos y uno les encuentra también incidentalmente. Son frecuentes en edad reproductiva, los estrógenos son importantes, raros ante la menarquia, generalmente son benignos, y una de las formas de tratamiento es con la histeroscopía quirúrgica dirigida. Antiguamente se tenía que hacer con cielo abierto, se hacía con legrado si eran bastante pediculados. Cuando son muy sensibles es un problema. Se piensa en el futuro subclasificarlos. Aquí nosotros podemos ver, ¿no? Un pólipo a través de una histerosonografía. Ahí no se ve clarito, se puede determinar en base a ese examen, muy, muy clarito. Segundo, tenemos la adenomiosis. HUA se define por presencia de glándula y estroma endometrial en el miometrio, o sea, el endometrio penetra dentro del miometrio. Recuerde que cuando está en cavidad se llama endometriosis. ¿Okay? Hay diferentes tipos clínicos y pueden ser determinados también por ecografía, también por lo que es la resonancia magnética, que es el gold estándar. Se dice que la multiparidad es factor de más riesgo para la adenomiosis. A veces no se puede diagnosticar y solo se puede pensar en el diagnóstico cuando es una paciente que también sangra mucho y no se le encuentra mayor cosa y solamente un útero grande, ¿no? Que generalmente son mayores de 10, 12 centímetros. ¿Okay? Se dice que dado esa penetración no se contrae adecuadamente y esta contracción inadecuada hace que se sangre mucho y a su vez en el intento de querer contraer se provoca dolor profundo. Entonces son dos síntomas muy frecuentes en esta patología. La adenomiosis es un diagnóstico histológico. Hasta mientras no llegue el diagnóstico histológico de adenomiosis, podemos pensar incluso en leiomiomatosis difusa, etcétera, etcétera. En la ecografía, el diagnóstico es por casi paternómico o quistes vasculares anecoicos. ¿Okay? Esa es la forma como se hace la diagnóstico. Ahí, tipo de adenomiosis, se pierde la línea endometrio, miometrio, se hace difusa, ¿no? Aparece una serie de líneas y pliegues, y los quistes, las lagunas anecoicas, es lo más patognomónico. Asociar en ellas siempre aquí tienen, ¿no? En base a una resonancia, van a ver ustedes, en base a una resonancia magnética, ¿te ven? ¿No? Lo que le he explicado de la resonancia magnética. Aquí vamos a hablar ahora del leiomioma, o mioma o fibroma. ¿Okay? Son benignos, tienen una presentación clínica compleja, heterogénea, como sus orígenes biológicos. ¿Okay? ¿Cómo se produce? Se dice que hay una lesión que conduce a proliferación. A veces, cuando hay una lesión, el cuerpo reacciona desmesuradamente, como ocurre con el coronavirus, ¿no? Aquí igual disminuye la apoptosis y comienza a crecer la matriz celular. ¿Okay? Se
se dice que es por una sobrepresión del factor de crecimiento de la fase beta, que ya lo dije en su momento, ¿no? Que es una de las hormonas que hace crecer todo, en este caso hace crecer estos tejidos y en primer lugar está ¿qué hormona? El estrógeno, ¿no? A la cabeza, ¿ok? Su prevalencia más o menos 70%. Se dice que de cada dos mujeres, una, la mayoría es asintomático, de cada dos, una tiene, digamos, estos estudios de cadáveres. Se ha operado por otras causas, se ha hecho estudio del útero y se ha encontrado miomas, o sea, de cada dos mujeres tiene una mioma. Por lo tanto, los miomas generalmente asintomáticos no se tratan, son hallazgos. Y finalmente, solo se deben tratar los sintomáticos, o sea, lo que provoquen hemorragia, motivo de la clase. ¿Okay? El sangrado es variado, se presenta en todas las modalidades, pero generalmente tiene tendencia a sangrar más y a durar más. ¿Ok? También puede haber sangrado intermenstrual, o sea, es variado. Se subclasifican en varios tipos, ¿no? Hay una intracavitarios, los mucosos, intramurales, en donde están los subserosos, ¿ok? Los subserosos son más asintomáticos, pueden alcanzar tamaños inmensos, no provocar síntomas salvo de compresión por el tamaño y no interfiere con la fertilidad ni cosas por el estilo. Y se operan solamente cuando se hay síntomas de necrosis o hay mucha compresión, ¿ok? La histerectomía para mioma es una de las cosas más frecuentes en las operaciones ginecológicas. Hay otros tipos de tratamientos, ¿no? Como ablación, embolización arteriouterina, miomectomías, etcétera, etcétera, dependiendo fundamentalmente querer o no tener hijos. También se anota en el pan con un swing de 0, ¿no? O 1 está presente y además se agrega el SM cuando es un mioma submucoso. Ustedes vean en este otro diapositiva, ¿no? Las diversas clasificaciones, ustedes al costado tienen la Westecker, ¿no? Que clasifica un poco diferente. Ahí ustedes ven a la derecha el SM submucoso que empieza con 0, 1, 2, 3, 4, hasta el grado 8, ¿no? Y cuando son de dos tipos diferentes, se agregan los números correspondiendo a cada una de las clasificaciones. Haríamos 2, 5, ¿no? Indicando que es mayor o igual a 50% intramural y que es suceroso mayor o igual a 50% intramural. O sea, usted puede ponerle la sigla que ustedes deseen. ¿Okay? Aquí tenemos la de Wasteker solo para los miomas mucosos, que lo que dije en 0, 1, 0, 1 y 2, perdón, ahí es 2, no sé por qué se pasó un numerito más. 0, 1 y 2, por favor, rectifiquen. Ahí se ve que el 0 es cuando son los pedunculados parecidos a los sucerosos que crecen hacia cavidad, aquí crecen hacia cavidad endouterina, arriba cavidad abdominal sucerosa, aquí submucosa, cavidad endouterina, ¿no? Son pediculados, ¿ok? Pueden a veces caerse solos cuando se necrosa ¿no? El pedículo. Cuando uno los hace el grado también los puede llegar a sacar, ¿no? Los problemáticos son los sésiles. El tipo 1, cuando menos del 50% está extendido al miometrio, o sea, son sésiles, tiene un ángulo menor de 90 grados, es tipo 1. Ustedes ven el esquema en la figura, en menos de 90 grados el 1. O sea, el mioma está tan salido hacia la cavidad, pero tiene ya se introduce en el miometrio, que forma un ángulo menor de 90 grados, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí, ¿ok? No sé si eso me permite, pero el tipo 2 es cuando ya está saliendo de la cavidad endometrial y se está metiendo dentro del endometrio o ya incluso puede protruir hacia afuera, ¿no? Y forma un ángulo ya obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Y definitivamente la mayor cantidad del mioma está dentro del miometrio. Ese es el tipo 2. ¿Okay? Esa es la aclaración de Stecker. Se puede hacer indudablemente desde el punto de vista ecográfico y si es constancia, mucho mejor todavía. Ahora vemos la enfermedad, la categoría C, coagulopatías. Palm-Cohen. Quiere decir que hemos terminado las patologías, ¿no? Estructurales. Ahora estamos pasando a las no estructurales. En esta C, coagulopatía, está todo lo que es sangrado por problemas a nivel de la coagulación sanguínea. La enfermedad representativa de von Willebrand. Esta enfermedad, pues, en los anglosajones, ¿no? En los nórdicos es bastante frecuente. Entre nosotros, bueno, yo no he visto nunca, no sé si no hacemos este despistaje, pero esto no ocurre con von Willebrand, al menos, ¿ok?
Entonces, los americanos y todo ello, pues sí, es un problema que les preocupa y han trabajado mucho esto para incluirlos y hacerlos más visibles. Nosotros casi como no existen, ¿no? Es como escuchaba hablar en la mañana a un doctor sobre el clorfenicol, pues hay cosas que a nosotros no nos hace ni pizca y a los anglosajones pues les provoca esta anemia plástica, ¿no? Por eso que lo suspendieron, nosotros lo usábamos en años anteriores, hasta para la gripe, ¿no? La mamá lo único decía, clormicetín, ¡bum! ¿No? Nos daba clormicetín. Y hasta para la gripe, ¿no? No pandemia, en la epidemia del año 80 de tifoidea se dio en forma masiva y no hubo ni un problema. Para que vean cómo la cuestión racial es fundamental, definitivamente, al momento de tomar decisiones. ¿Ok? O sea que aquí 13% de centroamericanos, nosotros casi no existe. Eh, pero sí hay cosas que nos pueden alertar, ¿no? Como que es una paciente que empieza a sangrar abundantemente desde que empieza su menarquia. Entonces hay que hacer un despistaje. Otras cuando tienen hemorragia por parto, cuando se hace un proceso de quirúrgico y sangra mucho por la herida, cuando se le saca un diente y sangran más días de lo debido, cuando refieren sangrados por la nariz frecuentes, cualquier toque hacen equimosis, todo eso pues nos hace pensar de que podría haber esa patología y habría que hacer el despistaje, ¿no? Hacer de una u otra forma de que estas pacientes eh, no tengan esta enfermedad. ¿Okay? Aparte de esas patologías, perdón un ratito, un ratiquín. Aquí algo que me salté con ustedes es la categoría M, perdón. La M que está dentro del PALM todavía, es lo que se llama malignidad. ¿Y qué implica? Implica todas las enfermedades malignas, tanto de cervix, del útero, cervix, vagina y vulva, aparte de los raros de trompa falopia. También se considera el ovario. Aquí la característica es sangrado postcoital, sangrado intermenstrual. ¿Sí? Recordar que la hemorragia uterina normal es el síntoma más común del cáncer endometrial. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que esto se presenta generalmente con mayor frecuencia después de los 50 años y después de los 70 más 70. Aquí, más de los 70 ya casi no hay. Entonces, no se ven muchas mujeres. En tu país mueren más de otras cosas. Pero es más frecuente, ¿ok? Es bastante raro en mujeres menores de 40 años. ¿A qué se debe? Fundamentalmente, aquí uno de los mayores problemas es el estrógeno, ¿ok? El estrógeno que hace crecer los tejidos, y ustedes vieron a través de sus marcadores a nivel local como el transformante beta. La obesidad está asociada igualmente por el metabolismo periférico que hacen a los andrógenos en estrona, ¿ok? Ese es uno de los problemas. Entonces va a haber mayor fuente de estrógenos, ¿ok? Y tal, esto va a deteriorar paulatinamente a este tejido, ¿no? Lo va a hipertrofiar y lo va a hiperplasear. Los ciclos anovulatorios, no hay progesterona, no hay oposición al estrógeno, porque en realidad la progesterona es la que limita al estrógeno. Si no hay progesterona, entonces va a haber un estado estrogénico permanente, ¿no? Permanente, estacionario de repente, pero permanente, de poquitos, ¿no? Que va a ir haciendo crecer cada vez más el tejido y se va a caer de vez en cuando, provocando la hemorragia, ¿no? Como se dice, es paulatino y progresivo. Por eso a determinada comienzan a aparecer las hiperplasias endometriales. Los tumores de ovario, si son hipersecretores de estrógeno, como los tumores de la granulosa, ¿no? También pueden provocar este problema. ¿Okay? Entonces, aquí está lo que les estaba hablando respecto a la coagulopatía, la categoría C, que ya les he hablado, no es nuestro problema, pero no por eso quiere decir que no existan. Sí existen las características que ya les mencioné, ¿no? Los síntomas que se pueden dar, ¿no? Las menárquicas que tienen sangrado abundante desde el inicio y algunos de los síntomas que impliquen
sangrados no abundantes sin justificación. Esa es una de las, ¿no?, probabilidades. Otros trastornos dentro de esta coagulopatía son los de las plaquetas, generalmente son cuantitativos por problemas intrínsecos en la membrana. También se puede dar por los gránulos de almacenamiento. Al final se altera, ¿no?, la cantidad y se altera también la función. Las hemofilias A y D, indudablemente que si se alteran los factores de coagulación, pues van a sangrar fácilmente. Es conocido de los hemofílicos. Hay otras raras coagulopatías hereditarias, ¿no?, que tienen a la menorragia como síntoma potencial. O sea, al final, reglas muy aumentadas y aparentemente no se encuentra ninguna causa. Incluso si uno hace la detección hormonal, está normal. ¿Okay? Hay otras patologías como la leucemia, sepsis, púrpuras, hipereplenismos también causan las anticoagulaciones crónicas, por eso no ingerir muchos anticoagulantes ahora con el COVID, porque puede provocar también problemas de hemorragias. Como ustedes ven, todo esto que atribuye la FIGO de que no está colocado en las clasificaciones tradicionales, sí está colocado también, ustedes la han visto, o sea que en realidad, al final, viene a ser lo mismo, pueden utilizar una u otra cosa. Lo importante es que ustedes puedan identificar, ¿no?, lo que se pretende. Ahora pasamos a lo que es la disfunción ovulatoria. Aquí, básicamente, las causas se dan en los extremos de la vida reproductiva, o sea, en la posmenarquia y también en la premenopausia, y en la perimenopausia. ¿Ok? Fundamentalmente se altera el eje hipotálamo hipófisis ovárico. Estos son generalmente los sangrados por, ¿no?, anovulación, ciclos anovulatorios. ¿Y cuál es la deficiencia principal? Que no hay progesterona. ¿Ok? En la adolescente por inmadurez del eje y en la premenopausia porque sencillamente el ovario pues ya deja de funcionar, cumplió su ciclo de vida. ¿Ok? Por lo tanto ya no hay esas famosas retroalimentaciones positivas, ¿okay?, ¿no?, que el ovario da para que se produzca el pico de LH y tengamos ovulación. Ya no se da ovulación, ya no hay pico, porque ya no produce muchos folículos, ya no hay mucho estrógeno. ¿Ok? Entonces eso es lo que va ocurriendo. ¿Cómo se manifiesta? Ya lo hemos dicho, ¿no?, al inicio, con oligomenorrea, también puede dar sangrado menstrual o sangrado menstrual abundante, ¿no? Hay algo así 100%, predomina más, pero no es que sea de exclusividad, ¿ok? ¿De qué depende? También de la integridad del endometrio, porque también este se va deteriorando con los años. En vía reproductiva, ¿cuál es la causa más frecuente? El síndrome de ovario poliquístico, como endocrinopatías de hormona tiroidea, prolactina, cortisol, todas las patologías que también en la clasificación clásica están bien colocaditas y bien distinguidas, ¿ok? El estrés, pérdida de peso, hacer mucho también ocasionan anovulaciones, ¿ok? Y en relación también a otras causas que se dan en la categoría M, ¿no? La estimulación de estrógeno estacionario y persistente hace que el endometrio prolifere mucho, se vaya cayendo poco a poco, y se provoque sangrado por disrupción. ¿Ok? Entonces, vean cómo es que ocurre. ¿Por qué? Porque no es lo suficiente para mantener un tejido tan grande que necesariamente, a pesar de, se va a caer. ¿Ok? Entonces, tenemos los famosos sangrados en parches, como hemos mencionado. Luego tenemos la categoría E, las causas endometriales. Categoría E, trastornos de endometrio, UHE. ¿Okay? El sangrado es abundante y generalmente no hay causas aparentes y a esto se le llama sangrado uterino disfuncional ovulatorio. Un poquito como que se parece a lo de coagulación, ¿no? Ahí son por los factores y todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema hematológico. Aquí no existe ni eso, así de simple, ¿ok? Este llega ya al otro extremo, o sea, más al extremo, es la última categoría en donde no hay nada patológico, no se evidencia, tampoco hay trastornos de la ovulación, ¿ok? Pero se observa un sangrado uterino, ¿no? Disfuncional, que es ovulatorio. O sea, que aquí todo funciona bien, pero se sangra mucho. No hay trastorno de ovulación. De repente, a la definición clásica de hemorragia uterina disfuncional, debe quitársele la palabra esa, ¿no?
en ausencia de patología y de discrecia sanguínea, debe quitarse la palabra discrecia sanguínea, debe quedarse solamente en ausencia de patología orgánica, y quitar eso lo voy a hacer para el otro año, lo voy a quitar para el próximo ciclo, lo voy a quitar en ausencia de, y ahí ya quedaría casi igual, ¿no?, a lo que es, porque en la clasificación sí están incorporados. Ya hemos hablado varias veces, ¿no?, porque cuál es lo básico para que no se sangre mucho, los fundamentos plaquetario, ¿no? Entonces, esto depende de factores locales, ¿no?, en la hemostasia endometrial. Entonces, aquí tiene que ver todo lo que es tratamiento, donde nuestros estudios todavía estamos, como dice, en pañales. Con muchos estudiosos de hace muchos años que sí han hecho todos estos alcances, pero todavía hay mucho por aprender. De todas maneras, el cuadrito que yo les he mostrado, ¿no?, en algún momento sobre lo que es coagulación y anticoagulación, fibrinolisis, ¿no?, son importantes y es la base del manejo de este tipo de patología. ¿Okay? No se forma, o el coágulo no dura mucho, ¿okay?, son las características principales de esto. ¿Okay? También hay infecciones que pueden provocar la clamidia, que es un problema social en Estados Unidos, sí a ellos les causa, ¿no?, bastante preocupación, y han visto que es una causa también. Aquí vean, ¿no?, cómo la correlación entre F2 alfa y E2 es fundamental para la cantidad de sangrado, ¿no? Ustedes ven cómo se va perdiendo sangrado paulatinamente a través de la menstruación, y va a ser normal mientras exista el equilibrio. Aquí tenemos la categoría I, que es la penúltima de las 4-4, HUAI. ¿De qué resulta? Generalmente aquí se colocan todas aquellas sangrados que uno los provoca, pero generalmente el médico lo provoca, o la paciente también, porque se automedica. O sea, es resultante de medicamentos, cuando generalmente se toma, pues, esteroides hormonales. Lo más común es sangrado por deprivación. Fíjense, les hice la clasificación de normal fisiopatológica, y aquí están los términos que ustedes están escuchando, y los pueden asimilar con las imágenes, ¿no?, que les mostré, y se dan cuenta cómo y a qué corresponde. ¿Ok? Todos los niveles hormonales pueden provocar esto a la larga, cuanto más se use, más, y también hay anticonceptivos, especialmente los progestágenos, que condicionan sangrados intermenstruales, y también pueden llegar a convertirlas en amenorreicas, ¿ok? En amenorreicas, que es lo último que se observa, especialmente en el que usan anticonceptivo de depósito trimestral, ¿no?, como la medroxiprogesterona, los implantes, etcétera, pueden provocar aquello. También cuando se usan los DIU medicados, también pueden provocar esto, además de que pueden provocar ¿no?, problemas a nivel de ovulación. Si se usa anticoagulación también, y la hiperproteinemia por un antagonismo de la dopamina, también está descrito cuando se ingiere medicamentos antipsicóticos, ¿ok? Es otro mecanismo de producción de este grupo. Y finalmente, los no clasificados. Aquí, ¿no?, el sangrado normal no clasificado AV, debería haberle puesto HUA, ¿ok? Como somos el idioma que hablamos, pues así lo colocan los americanos en inglés. Aquí sería HUAN. No clasificado en la categoría anterior, consideran este grupo. Por eso se llama así, no clasificado. O sea, acá está todo lo que no puede colocarse de una otra forma en los demás. ¿Ok? Es una definición deficiente, inadecuada. A veces aquí se colocan unas cosas muy raras, como la formación anterior de hiperplasia miometrial, muy raro. También de repente incluye a cuerpos extraños, traumatismos, y aquí el manejo pues se adapta a cada cosa en particular, ¿no? Por lo mismo que es raro. Cuando uno evalúa un sangrado, cuando iniciar el estudio, ¿no? Pacientes que tienen problemas menstruales, ¿no?, y que sea repetitivo, que vengan por una anemia, ¿ok? Esas pacientes hay que verlas. Hay factores en las premenopáusicas de riesgo para de endometrio, ha habido tratamientos con fracaso previo, ¿no? Y o la paciente, pues, tiene problemas psicosociales, que es el psicólogo también. El manejo lo debe llevar un ginecólogo, puede ser ambulatorio, y a veces hay que hospitalizar. Para realizar la evaluación hay que tener en cuenta definitivamente la medicina basada en evidencias, con las características que ustedes ya conocen y saben. El diagnóstico, ¿no?, de la causa
se basa en la clínica, ¿no? Anamnesis y un buen examen ginecológico. Hecho esto, uno puede pedir los exámenes adecuados, tanto de bioquímicos como ecográficos radiológicos. ¿Ok? Una, una historia mal hecha y peor, si la paciente sangra mucho y uno quiere examinarla porque sangra mucho, que hay pacientes que están sangrando y dicen que no pueden dejarse examinar y cosas por el estilo, ¿sabes? Que es muy frecuente, nos pueden hacer que obtengamos un diagnóstico totalmente inadecuado y que podríamos tenerlo a la mano. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. A toda paciente con sangrado es a la que más hay que examinarla. A mí cuando veo a una paciente con sangrado me dice, doctor, pero estoy sangrando, ¿y por qué vienes? Pues sangrado, entonces eso es lo que tengo que hacer, pues. Hay que examinar. Además, cuando hay un parto, pues lo que más predomina es puro sangrado y es donde se les examina, manipula, entonces hay que enseñarle a la paciente a educarla. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Aquí tienen cuadros, son personales, yo los sé, casi yo sé la mayoría, y ustedes en resumido, un solo cuadro me puede demorar 1 hora, 2 horas, ¿no? Desmenuzando, y, cada cosa es para cada patología, que eso lo van a ver a lo largo de todo el curso, pero quiero mostrarles, ¿no? Más o menos qué es lo que, cómo uno enfoca la historia clínica y cómo va a ser en el manejo, ¿no? Tenemos la anamnesis, el examen clínico y el examen auxiliares. La anamnesis, ¿no? Que es básico, todo lo que hay que preguntar, ¿no? Ahí está, resalta, en primer lugar, hacer un desmenuzado completo de lo que son los antecedentes personales, fisiológicos y patológicos. Y también los familiares, ¿no? Son fundamentales. Ahí el examen físico básico, hemos dicho, y todo lo que subía repetida así ha parido. El clínico, hay que hacer el tacto bimanual y examinar todas las glándulas, como la tiroides, por ejemplo, y intencionarla, hacer el examen abdominal, examinar el hígado, y al hacer el tacto vaginal también hay que utilizar el espéculo. Siempre hay que colocar el espéculo. Como examen auxiliares, la batería de ingreso y todo lo que tiene que ver con la anemia, el hemograma y la determinación de la ferritina. ¿Okay? Se saben de que una paciente para que llegue a la anemia es porque ya tiene su fierro totalmente depresionado. Por eso hay previo a la anemia, ¿no? Lo que es la deficiencia de fierro, ¿no? Eso es lo primero que debe determinarse. O sea, la paciente puede todavía no demostrar clínicamente una anemia, pero ya tiene una deficiencia de hierro porque su reserva está disminuida. Es como el iceberg, pues, ¿no? Más o menos. Cuando aparece la punta ya es la anemia, pero debajo hay toda una serie de problemas en cuanto al fierro. Hay que descartar siempre embarazo, la prevención renal y todo lo que ustedes ven ahí, valorar la hemostasia para la coagulopatía, ¿no? Que casi no hay mucho, y también verificar la progesterona, ¿no? En segunda fase del ciclo, para ver si es un ciclo ovulatorio. Con eso ustedes pueden, ¿no? Más o menos orientar mucho, ¿no? Hemorragia uterina anormal, si es orgánica o si es disfuncional, ¿no? Y ver si es primaria, si es secundaria, si es ovulatoria, no ovulatoria, ¿ok? Y si es orgánica, qué tipo, ¿no? Corresponde, si va a cuello, si va a útero, y por patología, y por Palcoin, ¿no? A cada patología. De acuerdo al ciclo de vida, también hay ciertos exámenes y formas de manejo, ¿no? Diferentes, ¿no? Entre uno y otro, ¿ok? Eso es importante. Nadie es endometrio, pero yo le hago a una mujer mayor de 35, para una niña adolescente, obvio, algunas cosas, porque sabemos que son totalmente infrecuentes. Aquí mostrándole, recordándole lo que ya vimos con lo que era cómo demostrar la cantidad de sangrado, cómo nosotros podemos hacer la evaluación. Vimos nosotros el método semiobjetivo de Heigan, ¿no? La evaluación de los tampones y de los paños, ¿no? Con su tabla. Aquí en realidad son 3, subjetivo, objetivo y semiobjetivo. El objetivo es el más importante, y entre ellos está la hematina alcalina, ¿no? Que sí nos dice efectivamente cuánto de sangre se está perdiendo en esa menstruación. Hay otro, pensando las compresas, de métodos isotópicos de fierro y cromo marcados, pero estos son muy caros y no pueden utilizarse en la práctica diaria. Esto definitivamente tiene una sensibilidad y una especialidad sumamente alta. Aquí podemos observar nosotros la exploración clínica, ¿no? Forma diagramática, el tacto bimanual, cómo debe hacerse, ¿no? Fondo de saco posterior, laterales y el fondo uterino. La forma de colocar el espéculo, que es algo muy sencillo, que hubiera sido interesante, ¿no? Practicarlo
porque es necesario. Aparte de lo que hemos mencionado, también existen otros exámenes complementarios, como están los por imágenes de la ultrasonografía, un átomo patológico que es la biopsia de endometrio, ¿okay? Cada una con su su respectiva importancia y en qué consiste, ustedes pueden ver en el cuadro. Aparte de esto, nosotros tenemos también como diagnóstico complementario, si con esto no llegamos al diagnóstico, tenemos la histeroscopía y tenemos la laparoscopía, tenemos la tomografía y tenemos la resonancia magnética. Y todo es importante. Recuerden que en la ecografía tenemos, aparte de la ecografía convencional transvaginal, tenemos la sonohisterografía y tenemos la ecografía Doppler. O sea, tenemos, ¿no? Varios exámenes a desarrollar. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes ecográficas de mujeres posmenopáusicas, ¿no? Con útero, con un endometrio sumamente atrófico. Tenemos otras con colección líquida y otras con endometrio engrosado. Fíjense las patologías que pueden observarse tranquilamente en una mujer, ¿no? Posmenopáusica. Aquí definitivamente le hago una biopsia de endometrio, un legrado biópsico a la B, ¿no? Y a la F que sale ahí, ¿no? O sea, la segunda y tercera le hago. A la primera y le hago legrado, no, pero si me viene con sangrado por mucho tiempo, sí también le hago. O sea, se les puede hacer las tres, ¿ok? Eso es lo importante también de saber y conocer, ¿ok? Si el signo, síntoma es lo que nos va a indicar nuestro accionar, ¿ok? En cuanto a la biopsia que hablamos, puede ser histológica se puede hacer con el curete nova, que es lo más frecuente en consultorio, o un legrado biópsico bajo anestesia local, ¿ok? O sea, en consultorio, en hospitalización. La citológica casi no se usa, y la histeroscopía, que también puede haber histeroscopía de consultorio y la histeroscopía de hospitalización, puede ser sin anestesia, puede ser bajo anestesia. Generalmente la histeroscopía y le dice lo diagnóstico en que esté dirigida, ¿no? A determinada zona. Recuerden que el cáncer de endometrio es un cáncer multicéntrico, ¿ok? Por eso es importante, si es un legrado, es sacar casi la mayor cantidad de endometrio y la histeroscopía nos dirige, ¿no? Nos dirige a los lugares. Es un examen de segundo, ¿no? Hecho en segunda línea. La biopsia de endometrio, lo dije también, en mayores, sobre todo en mayores de 35 años, en menores de 35 hay historia de título heterogénico persistente sin oposición, no responde al tratamiento y algunas que tengan criterios de riesgo para sea endometrio. El cáncer colorectal también está escrito, ¿no? Que tienen esa tendencia. La biopsia endometrio es sencilla, puede hacerse por aspiración a la pipeta de Pipelo, también puede ser con cureta de Nova, ¿ok? Tienen alta sensibilidad. Tener cuidado siempre cuando se hace manipulación en cavidad endometrial de que la paciente no tenga un embarazo. Siempre a toda mujer en edad reproductiva, así no tenga relaciones, hay que descartar el embarazo, ¿ok? Ustedes saben, apenas no han podido determinar cómo llegan a las emergencias pacientes por sangrado, y cuando uno le pregunta si han tenido relaciones, no han tenido relaciones, ¿ok? Y estamos viendo que esa paciente al examinarla ya estaba a punto de dar a luz, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, a veces la madre es la última enterada y es la que menos quieren dar cara a una realidad, igualmente con las pacientes, a veces con sus jóvenes por ignorancia, ¿no? Pero el tumor o lo que le está creciendo, pues es un embarazo. Mucho cuidado, siempre, más en nuestro país, siempre dejarte embarazo si hay un sangrado, si está en vida reproductiva. Está la biopsia endometrial, cuando se hace con un grosor endometrial mayor de 5, en términos genéricos, mayor de 5 debe hacerse, ¿ok? También hay que ver si es unicapa o bicapa, como vamos a ver, y sangrado persistente, incluso si es delgado, como les dije cuando estábamos viendo la ecografía, ¿ok? Y todo lo demás que les he explicado. Aquí tenemos una casuística, ¿no? De cómo sí existe, se da también cáncer en mujeres con epitelio atrófico, ¿ok? Ustedes pueden ver perfectamente en esta casuística, ¿no? De que fue hallado en epitelios menores de igual o menores a 4 milímetros, ¿ok? Con cáncer de endometrio, ¿ok? O sea, no hay que confiarse. Signo, síntoma, manda por encima de todo, ¿ok? Eso es importante. Aquí tienen algunas comparaciones, ¿no? Entre diversos exámenes, la lista es bastante importante también, la litoscopía.
Aquí uno que nosotros usamos de rutina es el grado biópsico, pero a veces cuando son mujeres posmenopáusicas, dilatar el cuello es sumamente difícil. Pero lo bueno es que el sea endometrio y patología de hiperplasia se alimenten de dos gracias, no vienen por sí solos, siempre vienen con otras características que ya les han explicado, ¿no? O le van a explicar el útero adquiere otras características. Cuando no se puede entrar a cavidad, o hay una fibrosis o no hay nada, pues, existe sangrante, eso también es una realidad. La clínica siempre por delante, siempre por delante. Un diagnóstico diferencial entre hemorragia uterina normal y disfuncional de orgánica embarazo, ¿no? A través de la anamnesis, cada uno con sus peculiaridades, el examen físico, ¿no? En orgánica siempre se puede tocar algo, en la otra no se toca nada, los paraclínicos normales en las orgánicas, igualmente en anormales, o sea, anormales o disfuncional, pueden estar todos normales, y para la orgánica, la histeroscopia es una histografía, están a la cabeza. En la disfuncional, los perfiles endocrinos, los perfiles de coagulación, ¿no? Van a decirlos. Aquí, básicamente para que ustedes observen de que el abordaje diagnóstico, por ejemplo, el que utiliza la FIGO, ustedes lo pueden observar, ¿no? Hay todo un flujograma que lo podemos seguir, ¿ok? Ustedes lo pueden seguir, pueden analizar. Como siempre he dicho, estos cuadros son completos, hay que hablarlos detenidamente, nos podemos hablar una hora en este cuadrito. Todo, si ustedes observan, finalmente, todos se circunscriben cuando uno hace la exploración física a la evaluación uterina, ¿ok? ¿De acuerdo? Por un lado, la función ovulatoria y su fertilidad futura, si hay trastornos médicos, ¿no? Tamizaje de los demás sistemas y aparatos, las investigaciones secundarias, lo que ya sabemos, la biometría, pruebas y evaluación endocrinológica, pero en la exploración física, fundamental, ¿qué buscamos? Buscamos al útero. Buscamos al útero. Ese es el que va a marcar el derrotero. ¿Cómo está el útero? En la evaluación uterina, ¿no? Tiene dos orientaciones, si tiene o no la paciente riesgo aumentado de hiperplasia y neoplasia, si hay riesgo aumentado de una normalidad estructural. Por ahí empieza todo, ¿no? Base de neoplasia o no. La neoplasia felizmente hemos visto que son raras dentro del contexto general, ¿ok? Pero son más graves, ¿no? Entonces ustedes ven el seguimiento, cómo se llega finalmente a utilizar el procedimiento adecuado, y si se encuentra algo positivo, se le coloca dentro de la categoría M. Si es otro tipo de anormalidad estructural, se utiliza la ecografía transvaginal, observando si es normal o anormal. Si hay algo adentro y no podemos definirlo, se utiliza la histeroscopía o la ultrasonografía. Si hay una lesión objetiva, ¿no? Se pasa a las categorías o L, o P o A. Y si no se puede evaluar, hay que considerar la resonancia magnética. Fíjese, ese es el programa y es la síntesis más o menos un poco de todo lo que de una u otra forma nosotros hemos hablado. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver el manejo de lo que es una paciente con sangrado uterino anormal, punto de partida de un sangrado agudo, ¿no es cierto? Y si es una urgencia, pues hay que darle el manejo del caso. Si no es, siempre descartando embarazo, ¿ok? Embarazo. Y ahí, si no hay embarazo, bueno, a ver si hay una lesión orgánica evidente o no. Si no hay que hacer todo el estudio de acercamiento etiológico de acuerdo a la edad. Más o menos, ¿no? Similar a lo que de otra forma nosotros hemos visto y se hacen los exámenes respectivos. Luego, nosotros tenemos aquí el manejo del cuadro anterior de la urgencia. Lo otro, el embarazo, ya es obstetricia. De la lesión orgánica o no, ya lo hemos visto. Entonces, de la urgencia, es lo que nos falta, si una paciente con mucho sangrado, con instabilidad hemodinámica, ¿no? Lo primero que uno tiene que ver si hay patología de base. Ya ustedes saben que ahí está la evaluación, el examen físico, el útero es, digamos, está a la cabeza, ¿no? Ya hemos visto también cómo es el manejo de esta evaluación. Entonces, si nosotros no encontramos patología de base, ¿no? Que debe descartarse en las primeras 24 horas, se debe hacer un manejo como el que ustedes ven que tiene tres pasos. El primer paso es el control de sangrado, manejo convencional. Y esto va a todas, ¿eh? También a la patología de base, ¿eh?
El manejo convencional se lo hospitaliza, si tiene hemoglobina menos de 7 se le transfunde sangre y se le realiza el legrado uterino. El legrado uterino, sí, como lo ven, y esto lo he estado viendo en algunas, ¿no?, lecturas, de que en estos casos es terapéutico y también ayuda al diagnóstico. Fundamentalmente es uno de los que logra parar el sangrado. Si un sangrado no para con un legrado, ya no para con nada, termina en histerectomía. Es así de simple, ¿ok? Pero generalmente lo para. Entonces, lo que se saca como muestra se manda a histopatología, pues y se ve si hay o no hay. También hay que ver posteriormente si hay recidivas o no. Si no, va al tratamiento o médico o quirúrgico a posteriori y pasar al cuadro agudo. Controlado controlado el sangrado, si se le hizo legrado o no, ¿ok? Tuvo tratamiento médico o no, pasa al mantenimiento del endometrio. El mantenimiento del endometrio es básicamente médico, si paró el sangrado, ¿ok? El mantenimiento del endometrio es darle hormonas generalmente, ¿ok? Para que ese endometrio comience a crecer adecuadamente, adecuadamente. Y el paso 3 es llegar al restablecimiento del ciclo normal, o sea que la paciente comience a arreglar normal. Algunos, cuando llega una paciente de emergencia, le dan tratamiento agudo, por ejemplo, un tratamiento agudo médico, no hormonal, perdón, hormonal, es darle estrógeno de altas dosis, ¿no? Y generalmente para. Y después uno cita a la paciente no viene y a los 5 o 7 días vuelve a sangrar, ¿ok? Y es un sangrado por deprivación. Eso uno tiene que preverlo, más aún dependiendo del estado cultural de la paciente, tiene que anticiparlo y de repente mandarle al quinto día, sexto día, como si ese hubiera sido su regla, darle un tratamiento con, ¿no?, hormonal para que mantener ese endometrio hasta que le venga su próxima menstruación, que está 30 días, y a partir de ahí el restablecimiento del ciclo normal también puede ser hormonal. ¿Ok? Esa es la forma de manejar una paciente de emergencia con un sangrado abundante. Si tiene patología de base, ¿ok? Hay que tener en cuenta la edad y el desarrollo del paciente de gestación. Se hace la distinción entre disfuncional y orgánica, recordando que ambas tienen tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Los orgánicos también tienen tratamiento médico, los disfuncionales también tienen tratamiento quirúrgico. El médico puede ser no hormonal y hormonal. El no hormonal generalmente es con ciclos ovulatorios, histimetorragia ni Sputnik intermenstrual. Aquí tenemos para el tratamiento los AINE anticinolíticos, protectores de la pared vascular, otros. En el hormonal están los anticonceptivos orales combinados, los gestágenos, están también agonistas de la GNRH, tanto a nivel central, ¿no? Antiandrógenos, con danazol, o sea, hay una serie de mecanismos hormonales para controlar el sangrado a la cabeza y realmente está anticonceptivo oral combinado. Lo que yo quiero que ustedes observen, ¿no?, y vean, aquí en este cuadro tenemos todas las 5 hormonas también para desarrollarlo desmenuzadamente, necesito unas 2 horas. Sin embargo, aquí lo voy a mostrar nuevamente, déjenme ahí que ustedes tengan la oportunidad de verlo y analizarlo en casa. Entonces, en síntesis, el tratamiento es médico y quirúrgico. El médico es no hormonal y hormonal, ¿ok? Esas son las formas de tratamiento. Aquí vamos a ver el tratamiento médico no hormonal que se utiliza. Lo que tenemos básicamente a la mano, ¿ok? Tenemos el ácido como antifibrinolítico, el ácido tranexámico, como hay el ácido mefenámico. El ácido mefenámico es el Tanston, lo que antes se llamaba Ponstan. ¿Sabe por qué se cambió el nombre al Ponstan? Algunos, ustedes ya creo que no, porque ustedes son jóvenes. Antes, hace 40 años o 30 años, no sé, los que de repente hay uno que tenga más de 30 años, antes se usaba mucho el Ponstan, todavía hay. Ponstan, lo producía el laboratorio Pardey, me voy a tomar 2 minutos el Pardey, ¿no?, para que vean cómo funciona la cosa. El Ponstan, pues, que tenía ácido mefenámico, se utilizaba para dismenorreas y para el sangrado, ¿no? Llegó a usarse tanto que ya los médicos ya no recetábamos porque las pacientes se automedicaban. Pues, tenían su problema, Ponstan. Y agarró el laboratorio, fíjense cómo es la inteligencia, ¿no?, de los laboratorios y los negocios. Agarró y dijo, bueno, pues como ya los médicos no recetan y las pacientes automédicas, vamos a producir algo que los médicos receten y que las pacientes sigan tomando lo que están tomando. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron al ácido mefenámico y lo pasaron a otro medicamento que lo llamaron Tanston. Y a las pacientes la dejaron el Ponstan, pero con ibuprofeno. Fíjense cómo es, cómo es el marketing. Entonces, como nosotros ya sabíamos que el Ponstan que lo usaban las pacientes ya no lo necesitaban porque lo usaban ellas solas, porque si le recetaban, eso ya tomé, entonces nosotros comenzamos ya a recetar el Tanston.
y las pacientes seguían tomando el Postan. O sea que ya los pacientes podían tomar tanto ni Postan. O sea, el laboratorio pues ganaba más. Ganaba por ambos lados. Manejo inteligente. ¿Ok? Luego tenemos el etancilato, el lisinone, y también tenemos el ácido aminocapróico, ¿no? O sea, esos son los tratamientos que se dan. Ahí están las dosis, fíjense, para cada medicamento, la respuesta objetiva y la subjetiva. Ahí indudablemente sobresale nítidamente lo que es el ácido tranexámino, los antifibrinolíticos, ¿no? El ácido aminocapróico. Esos son estudios hechos ¿no? En librería Cochrane, ¿ok? O sea, ustedes dirán cuál es mejor y cuál es de menor uso. Aquí, no todos en esencia finalmente son eficaces. Este tratamiento son para ciclos ovulatorios, ¿okay? Regulares. No debe darse cuando se asocia a metorragia y Disputin. Su ventaja es que son tratamientos cortos y no interfieren con embarazos. Ha sido demostrado que son más efectivos que placebos y progesterona en segunda fase o mejores los AINES que el latancilato. ¿Okay? Los antifibrinolíticos son más efectivos que los AINES. Definitivamente reducen alrededor del 50% de neurovención. ¿okay? O sea, es bueno. Si se asocia a AINES, no va a haber mayor incremento. Por sí solo es bueno. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado y también hay que tener cuidado con eventos tromboembólicos. Aquí vamos a observar el tratamiento médico hormonal. Ahí tenemos a la cabeza los anticonceptivos. Ahí ustedes ven cómo se utiliza. También está el Diulin, ¿ok? Está la noritesterona, la medroxil y los implantes, el danazol y los análogos de NRH. Están todos los medicamentos, las dosis que se dan para cada uno, el mecanismo del sangrado con el cual deben actuar. Recuerden que estos se dan generalmente en los ciclos anovulatorios, ¿ok? Cuando hay anovulación, aquí se da este tipo de medicamento. Ahí está el tipo de recomendación a la cabeza, ¿no? Anticonceptivos orales y el DIU medicado, ¿no? Son los que más se recomiendan y su uso. Aquí tenemos un cuadrito donde se compara, ¿no? El sangrado entre los antifibrinolíticos y los conectivos orales y la metilergonobina. Definitivamente la metilergonobina, no, el Metergin no produce absolutamente ni un cambio, ¿ok? Porque uno pretendía darlo. Los antifibrinolíticos a la cabeza, el ácido tranexámico, indudablemente, y los orales contraceptivos, orales, que también definitivamente tienen su lugar en su tratamiento. Pero recuerden, la diferencia es que unos para ciclos anovulatorios y el otro para ciclos ovulatorios. Ahí, ¿no? Tenemos comparativamente el DIU medicado con un AINE, ¿no? Que definitivamente el DIU medicado, pues, ni hablar, es el tratamiento. Actualmente está casi aprobado, aparte de anticonceptivo, para utilizarlo en este tipo de hemorragias, ¿no? Hemorragias disfuncionales. ¿Cuál es la conclusión que tenemos respecto al tratamiento médico hormonal de las hemorragias uterinas? Que corrige la hemorragia, previene recurrencias, también calma la sintomatología concomitante como el dolor. Los anticonceptivos orales, su tratamiento es valioso para todo sangrado y fundamentalmente en adolescentes, ¿ok? No debe haber miedo en darlos. Siempre he dicho que aquella que tiene problemas hormonales, darle anticonceptivo le corrige el problema. Diferente cuando toman para cuidarse. Cuando toman para cuidarse, su perfil hormonal está normal. Le agregan algo extra. Más bien, creo que ahí un poco que modifica el perfil. Aquí es riesgo-beneficio contra superior, ¿okay? Hay que tener muy en cuenta eso. El tratamiento para los problemas de sangrado, especialmente para los sangrados agudos, las dosis son muy mayores, ¿no? Eso también hay que tener cuidado, entonces, por lo tanto, puede haber efectos secundarios, especialmente los digestivos. Recordar, pues, que lo demás asociado a esto es definitivamente que protege de un embarazo, ¿ok? En los ovulatorios, donde da, en los AINES, las antifibrinolíticas no protege del embarazo, así que hay que tener cuidado en eso. El tratamiento, finalmente, vamos a ver el tratamiento quirúrgico. Aquí yo lo estoy marcando dentro de nuestra clasificación, ¿ok? General, que es parecida finalmente a la otra. Yo digo que no hay mayor, esta es la que hemos manejado toda la vida y la seguiremos manejando. Ustedes ven que
Ahí están las orgánicas y las disfuncionales. Las orgánicas se deben debido a pólipos, ya con todo lo que hemos hablado, la mayor técnica, la mejor técnica puede hacerse por electrorecesión vía laparoscópica, ¿okay? Es básico. La de miomas, dependiendo de los miomas mucosos, intramurales, mioma, la clasificación en Huasteca, y hay otras clasificaciones, ¿no? Como la Bastida, que nos permiten determinar si es un mucoso intramural o es un seroso, cuál es la vía de abordaje, porque no todo es histeroscopía. En miomas más aún, porque hay miomas que a veces cuando ingresa por cavidad puede no verlo con histeroscopio, porque son intramurales netos, pero que si uno las abre y toca el útero, va a tocar la zona dura y lo va a delimitar. O sea, puede con una histeroscopía, se pueden quedar miomas que no los puede sacar, y si están en zonas como el ligamento ancho hacia el cuello, peor, tampoco no los ve y pueden quedar. Esto es algo muy interesante, por eso un procedimiento es mejor que el otro, todos tienen su momento, su ocasión. Ahí ustedes ven, cuando son intramurales, la miometomía ahí sí puede ser, si es visible externamente a cavidad, ¿no? Puede utilizarse indistintamente. Los subserosos, dependiendo del tamaño, también se sacan, ¿ok? Estos son asintomáticos generalmente. La adenomiosis, hecho el diagnóstico, qué difícil, hecho cómo debe hacerse. Bueno, aquí la histerectomía está a la cabeza, ¿ok? Sea por vía abdominal, vaginal o laparoscópica. Otras causas, sea endometrio, cada uno tiene su tratamiento específico. En las disfuncionales, ¿no? Cuando falla el tratamiento médico, el hormonal o no hormonal, o la paciente tiene contraindicaciones para el uso de estos medicamentos, lo primero que se procede es a la dilatación de grado. Si no hay resultados, se utiliza la ablación, resección endometrial y por último la histerectomía. Esto es, ¿no?, el tratamiento, el manejo quirúrgico, teniendo en cuenta de que hay factores que uno no debe soslayar, como el número de miomas, ¿ok? El número de pólipos, la edad de la mujer, el deseo de procrear, si hay algo más asociado. Todo eso hay que tener en cuenta para no tomar finalmente que es lo más adecuado para la paciente. ¿Ok? Entonces, vean ustedes en el cuadrito todo lo que les he mencionado, ¿no? Bien resumidito, bien establecido, uno se sitúa y puede tomar, ¿no?, la actitud más conveniente. ¿Ok? Entonces, vean ahí, todo está bien determinado. Ahí ustedes ven un mioma, ustedes ven allí un pólipo, perdón, a veces se pasa rápido, a veces no quiere pasar. Ustedes ven ahí, ¿no? El endometrio, nos hemos pasado un ratito, vamos a ver primero, vamos a regresar, es importante regresar. Un ratiquín. Ya, entonces estamos bien. Entonces, ya se pasó de más. Ahí está. El mioma, ¿no? Lo que se encuentra intraluminalmente, el mioma, ustedes pueden ver el mioma, pueden ver el pólipo en el del centro, un septo frente al pólipo y el coágulo. Eso es patología que uno puede encontrar en esta zona, ¿ok? Aquí tenemos ahora la dilatación en legado. Ya hemos dicho que no es un tratamiento terapéutico, pero sí se usa. Aquí nosotros lo usamos, una recomendación B, ¿ok? Sí se usa como emergencia. Definitivamente es el que para el sangrado, ya hemos dicho. Si no lo para, no lo para nada, ¿ok? Y también algo diagnostica. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Eh, el endometrio, usted sabe, también lo hemos visto en una forma metabásica, como varía del normal atrófico al patológico. Aquí nosotros podemos ver eh, el normal, el engrosado, este esquema, y el irregular, ¿no? El más problemático es el irregular. Aquí, en el siguiente, podemos nosotros observar la importancia de la dilatación y legrado, ¿no? Se dice que cuando un legrado se saca menos del 75%, y la verdad que uno debería sacar el 90-95%, ¿ok? Ese es uno importante. Por lo tanto, la muestra podría ser inadecuada y pasar lesiones inadvertidas. Hay otros estudios que, especialmente con PIPEL, ¿no? La expresión con la cubierta de PIPEL, ¿no?, que da buenos resultados hasta 97%, ¿ok? Y un 78% en postmenopáusica. ¿No? También es una posibilidad de uso, ¿no? El aspirado.
A ver, vean ustedes aquí cómo se hace un legrado con la cureta de no, ¿no? Es fraccionado, lamentablemente no va a cubrir toda la cavidad, por eso definitivamente lo ideal es hacer un legrado biópsico. Lo ideal es un legrado biópsico, ¿ok? Bien, pasamos al segundo tratamiento, ¿no? Algo desmenuzado, que es la ablación, resección endometrial. Este es el segundo tratamiento quirúrgico, cuando falla el tratamiento médico. ¿Qué cosa es la ablación? Cuando se destruye el endometrio, ¿ok? No se saca muestra para estudio histopatológico. Resección generalmente es electroquirúrgica por vía transderoscópica, se llama endometrectomía y sí puede sacar muestra para patología. ¿Okay? Cuando se utilizan los dos, se llama pues ablación resección endometrial. Debe sacarse de 1 a 3 milímetros, ¿no? Se debe llegar a 1 a 3 milímetros de miometrio para destruir la capa basal, si no, se va a regenerar. ¿Okay? Por lo tanto, este puede ser total o parcial. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener cuidado. Cuando es parcial, debe llegarse cercano a la OSI. Y total, cuando se saca también el endometrio que está en el canal. ¿De acuerdo? Pero también no se deja cuello. Saca todo. Básicamente todo. ¿Ok? Ninguno de los métodos garantiza que se saque todo, que se destruya todo. Hay dos técnicas, primera generación y segunda generación. La primera generación está la ablación con el láser de, de Jack, ¿ok? Ese es uno de ellos. El otro es la técnica histeroscópicas electroquirúrgicas y la resección superficial de miométrico. Miometrio. Fíjense todas las técnicas que uno puede usar. Hay muchas. Por el otro, generalmente utilizan un adicional, ¿no? Un dispositivo. La segunda son las técnicas no histeroscópicas ambulatorias con anestesia local y no precisan aprendizaje completo, o sea, ciega. ¿Okay? O sea, uno agarra y legra, por ejemplo, y saca todo. Las otras, generalmente es con balones térmicos, hidrotermoablación, microondas, hipertermia interacción con láser, corriente bipolar, o sea, se dice, ¿no? Que el patrón de oro de las HUD vendría a ser esto si ha fallado el otro. Aquí en nuestro país, yo la verdad, no he visto básicamente mucho al respecto. No he visto. ¿Ok? Eso es importante. Pero en otras latitudes sí se usa. De repente, nuestra única técnica de ablación es hacer un legrado bien, ¿no? Potente, que generalmente provoca incluso hasta sinequias en edad reproductiva y porque no queda, ya no sangran porque no queda nada de endometrio. Eh, es lo único que a veces queda, más aún cuando son úteros chiquititos como de las perimenopáusicas y posmenopáusicas, ¿no? Que es bastante bien reducida, la cavidad es bastante bien reducida. Acá hay una comparación de los diversos métodos de segunda generación, ¿no? Cómo causan amenorrea. Las microondas, el sistema de microondas es uno de los que causan más amenorrea, o sea, probablemente destruya más, ¿no? Y sí, la pérdida sanguínea, al haber amenorrea, pues las pérdidas sanguíneas son mínimas, ¿no? 55, 87, y por lo tanto va a haber un 99 de desactivación. Es el que más se utiliza definitivamente. Aquí vemos el electrocauterio, cómo se utiliza, ustedes pueden observar, ¿no? Se lleva y se quema todo el tejido, es algo muy interesante. Aquí en la siguiente podemos ver el balón térmico, fíjense, ¿okay? Cómo se expande y también por calor quema todito, ¿no? También está la colocación de el líquido caliente dentro de cavidad también se utiliza. ¿Ok? Bien, y para terminar, tenemos el tratamiento quirúrgico, la histerectomía. Si hice el primer tratamiento, el grado uterino, hice el segundo tratamiento, ¿ok? Que es la resección, ¿ok? Y no he obtenido resultados, ya lo último que me queda, lamentablemente, es retirar el útero. ¿Okay? No me dio resultado la ablación, la histerectomía. Ahora, algunos dicen,
comparan ablación y histerectomía, ¿no? Que finalmente resulta mejor. Bueno, aquí también ven el aspecto económico, pero vamos a ver la histerectomía. Y sacar el útero, pues, ni hablar, se acabó todo, ¿no? Definitivamente, es agresiva de por sí. Es una intervención muy frecuente en hemorragias, como ya vimos al inicio, ¿no? La casuística, y también hemos visto, ¿no? El porcentaje de diagnósticos que no coinciden con hemorragia uterina anormal, ¿ok? Eh, las técnicas son por vía abdominal, vaginal o laparoscópica. Y la que da mayores ventajas en recuperación en el postoperatorio es la vaginal. La ectomía vaginal, sacar el útero por la vagina, es la que no deja cicatriz y la paciente se recupera rápidamente. El segundo día, tercer día, ya está en su casa. ¿Okay? La laparoscopía igualmente es técnica, ¿no? Bastante efectiva en cuanto a la recuperación de la paciente, y también se hacía asistida con vagina. Ahora ya se está haciendo completa por cavidad abdominal, ¿no? Con la aparición del morcelador, ¿no? Se puede sacar, pero hay reglas para hacer la intervención laparoscópica, tamaños de los tumores, ¿ok? Y el abdominal es para cuando no se puede sacar por vía vaginal. Antes. Entre la abdominal, la histerectomía pueden ser totales o subtotales. Y sobre esto hay una discusión que es lo más conveniente de hace muchos años. La verdad, cuando son pacientes de mucha edad, dejar el cuello no implica nada porque ya no hay posibilidad de cáncer de cuello. De repente, el mayor problema es cuando son todavía bastante jóvenes. ¿Okay? Entonces, como ustedes ven, ese sería el grado de importancia, ¿no? Vaginal, laparoscópica, abdominal, total. Si comparamos la histerectomía versus la ablación resección, la histerectomía, pues, ni hablar, debería ser lo ideal porque se acabó todo, pero el útero a veces tiene mucha significancia para muchas personas. También la histerectomía, sea como sea, es una intervención que implica ciertos riesgos, ¿ok? La ablación, la estancia hospitalaria es mínima, ¿ok? Las complicaciones son bajas. El coste económico, la ablación es un 50% más barata que la histerectomía. El asunto es que a los 4 años los costos se igualan porque muchos recidivas terminan en histerectomía, hasta 40% se dice que se dan de estos casos. ¿Okay? Acá, criterio de la COG, ¿no? La Sociedad Americana de Ginecostetricia para realizar histerectomías, ¿no? La ley miomatosis asintomáticas de tamaño tal que sean palpables, o sea, como ya dije, ¿no? La miomatosis puede ser sintomáticas y asintomáticas. Las sintomáticas no deberían tratarse. Las asintomáticas, perdón. ¿Ok? Las sintomáticas sí. Pero hay asintomáticas en donde por el tamaño, ¿no? Deben sacarse por compresión. O sea que al final sí tienen síntomas. O sea, la manera asintomática de tamaño grande, yo no diría que, ¿cómo se llama? Que son asintomáticas. Deben tener síntomas por compresión. O sea que en realidad, al final, ahí esa clasificación que hace la COGA ahí está muy bien, ¿no? La idiomatosis asintomática de tamaño tal, deben tener síntomas. Evidencia, porque si no tiene síntomas no le preocupa a la paciente. La otra es evidencia de sangrado excesivo, pues, ¿no? Es así, si hay sangrado excesivo y que se le ha hecho el tratamiento número 1, se le ha hecho el número 2, si no mejora, con mayor razón, debe operarse. Ahora, de frente pueden ir, si el sangrado es muy profuso, abundante, coágulos, menstruación mayor de 8 días, y hay anemia persistente, ¿no? Por la pérdida de la sangre, dolores que no calman con nada. En estos casos, pues, puede procederse a sacarse el útero, y más aún cuando no tienen deseo de prolongación. El estado de fertilidad es básico y fundamental para tomar una determinación. Finalmente, lo último, vamos a hablar sobre una pequeña síntesis sobre las recomendaciones, ¿no? Número 1, que toda paciente con HUA tiene que ser objeto de valoración ginecológica. Toda paciente, ya hemos dicho, no hay que, estoy sangrando, no me puede examinar. Toda paciente le tiene que hacer su valoración ginecológica. Hay que descartar el embarazo y hay que pedirle su perfil, ¿no? Bioquímico, sanguíneo y su ecografía. Lo demás
va a estar condicionado por la etiología en la cual estamos pensando. Si hay anemia o sangrado repetitivo, recuerden que hay que hacer las pruebas complementarias porque puede haber otro problema hematológico. ¿Okay? En adolescentes con clínica y que nos haga pensar en problemas de coagulación, el perfil, ¿no?, de hemostasia. ¿Okay? Y eso también debe hacerse siempre antes a cualquier paciente que va a ser intervenida quirúrgicamente como análisis preoperatorios, ¿no? En pacientes mayores de 75 años con sangrado recurrente o que tenga problemas de anemia, de hipovolemias, ¿okay? El riesgo, o sea, hay que hacer su estudio histológico endometrial. Se dice que hay que abandonar la práctica de tener pacientes de diagnóstico, lógico, es secundario, pero en nuestro país, como es pobre, no tenemos telescopio y todas esas cosas. Para hacer diagnósticos sí lo utilizamos con finalidad diagnóstica, sí, acá lo usamos, ¿ok? Pero para tratar sangrado agudo, que quede claro, ahí sí, ¿no?, es el tratamiento, ¿de acuerdo? Los sacos combinados disminuyen el sangrado, por lo tanto aumentan la hemoglobina y disminuyen la anemia. Es una forma, ¿no?, de que nuestros pacientes anémicos desnutridas deben usar antibióticos hormonales y son los trimestrales que provocan amenorrea, mejor porque se ahorra de todo. A mí siempre le digo, ¿no? Les ahorra de paños higiénicos, les ahorra ¿cómo se llama?, de ese gasto, les ahorra del punto de vista de anemia, las mejora, además que pueden tener relaciones sexuales todos los días porque ya no sangran. Sería un método bastante ideal. Recordar cuál es para ciclos ovulatorios, cuál es para ciclo ovulatorio. Okay. También podría utilizar gestágenos facialutes solamente para algunos casos de sangrados anovulatorios. Los IU medicados es una alternativa, algunos dicen que debería ser la principal, aparte de proteger de embarazo. El quirúrgico, cuando falla el tratamiento médico o patologías que no respondan al tratamiento médico. La ablación es la opción más recomendable, ¿no? Con los métodos de segunda generación se logran buenos resultados. Finalmente, la histerectomía debe resolver para los casos donde falla el tratamiento área o patología ginecológica asociada. ¿Ok? Entonces, también puede ser inicial. Indudablemente, esto depende del recurso económico, compatibilidad, como hemos mencionado, de muchas características. Muy bien, eso creo sería por todo. Hemos terminado. Muchas gracias. ¿Ok? Y será hasta la próxima. Siendo las 10 de la mañana, damos por finalizada la clase del día de hoy.